Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Diego Cabrera. El día de hoy vamos a ver cómo crear tablas calendario acá con Power BI. Entonces, estamos con PBI Minería y como les comentaba, vamos a crear dos formas de cómo crear tablas calendario con Power BI. Existen muchas más formas, pero hoy día vamos a ver estas dos. Entonces, vamos a crear tabla de calendario, pero lo vamos a crear con DAX. Entonces, dice que para trabajar con la función de inteligencia de tiempo de las expresiones de análisis de datos DAX, hay un requisito previo para el modelo. Debe tener una tabla de fechas en el modelo. Y una tabla de fechas es una tabla que cumple los siguientes requisitos. Veamos cuáles son los requisitos. Debe contener una columna de tipo dato de fecha, fecha, hora, o conocida como columna de fecha. La columna de fecha debe contener valores únicos. No se puede repetir ningún valor dentro de la fecha. Por ejemplo, no puedo tener dos veces como filas el 1 de enero, ¿ya? No, no lo pueden tener. ¿Por qué? Porque Power BI trabaja con la tabla de fecha como tabla de dimensiones que tienen valores únicos. La columna de fecha no debe contener espacio en blanco, tiene que estar completa con fechas. La columna de fecha no debe faltar, valga la redundancia, ninguna fecha. Y las columnas de fecha deben abarcar años completos. Un año no necesariamente es un año natural, de enero a diciembre, no necesariamente tienen que empezar de esa manera. Eso es lo que viene con referente al lenguaje DAX. Ahí faltó algo, que la tabla de fecha debe estar marcada como una tabla de fecha. Cuando ustedes tengan una tabla, su columna de fechas o de date tiene que tener formato de fecha. Cosas fundamentales, son pequeños detalles que uno tiene que tomar en cuenta. Ahora, posteriormente, está la tabla de calendario, pero con Power Query. Para trabajar las funciones exactamente necesitamos el lenguaje DAX, exactamente lo mismo. Para crear esto mismo, o sea, necesitamos crear la tabla de calendario para usar la inteligencia de tiempo, pero nosotros vamos a crear con Power Query la misma tabla de calendario. Y tienen casi las mismas características, ¿ya? Debe tener tipo dato fecha, no debe tener espacio en blanco, y así con cada una de las cosas, exactamente lo mismo. Entonces, ahora vamos a ver en Power BI cómo podemos crear cálculos, o crear una tabla de calendario con DAX y también con Power Query. Ya, acá yo tengo mi tabla de calendario, yo ya la tengo creada. Acá, si se fijan, yo tengo una fórmula en la cual me permitió crear esta tabla de calendario. ¿Ya? Yo voy a copiar esta fórmula y yo les recomiendo que si ustedes están recién iniciando con el tema de Power BI, les recomiendo que una de las buenas prácticas para entender cómo funciona el lenguaje DAX es escribirlo de la manera adecuada para poder entender qué es lo que estamos haciendo. Hay una página que es DAX Format que les permite formatear lo que ustedes han escrito en el lenguaje DAX. Si está bien escrito, ustedes le dan acá el formato, como por ejemplo lo que yo tengo acá. Acá se va a cargar y si se fijan, de la fórmula que teníamos anteriormente, acá está más ordenada. Aquí hay una función que se llama addColumn que permite agregar columnas, permite agregar diferentes columnas con cada una de las funciones que yo estoy agregando. Acá yo tengo la función de año, la función de mes, la función format, que me permite formatear una data y convertirla, por ejemplo, en este caso en mes, para poner los nombres. Y acá tengo la función cuarta, que son los trimestres, acá la semana, y así con cada una de estas cosas que va a servir para trabajarlo con Power BI. ¿Ya? ¿Por qué les digo que trabajen de esta manera? Porque es mucho más fácil de trabajar versus a esta fórmula como está acá. Entonces, yo muestro esta fórmula, vemos un solo código grande y creo que es más difícil de comprender de esta manera. Entonces, como yo ya di el formato acá, voy a copiar esto, ya lo tengo listo, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá directamente, acá, y ahí sí es la misma fórmula que se había generado, pero está más ordenada. ¿Ya? Esta fórmula le va a servir bastante. Hay una gran cantidad de información dentro de Internet de cómo crear una tabla de calendario, mucho más práctica que esta, pero vamos a crear una tabla de calendario con DAX. Esta es una introducción. La fórmula yo la voy a dejar ahí en el link del canal. Entonces, vamos a crear una tabla de calendario. Voy a cerrar un poquito acá.
Ustedes perfectamente pueden crear su tabla de calendario directamente acá donde dice datos. Se van acá a datos, si se fijan, yo acá tengo diferentes tablas ya cargadas. Tengo tabla de calendario, jefe de turno, sector y tipo de falla. Yo voy a crear una nueva tabla, poner nueva tabla acá, y acá me va a enseñar cómo pueden crear una tabla de calendario. Acá está, voy a llamarle calendario 2. Voy a agrandar un poquito esto para que se vea mucho mejor. Y acá voy a usar la función calendar out. ¿Y qué hace esta función? Dentro de su modelo va a buscar la fecha más antigua que ustedes tengan y va a completarlo y va a completar el año completo. Por ejemplo, si ustedes tienen en su documentación o en su base de datos un dato del 1 de agosto, supongamos, lo que usa el Calendar Auto va a identificar que el 1 de agosto del 2020, en este caso, va a identificar que esa es la fecha más antigua, entonces va a hacer un barrido, va a quedar una tabla de calendario, una columna de fecha, perdón, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. Y lo hace de forma automática. Es bien recomendable esta fórmula. Y acá tienen que simplemente ustedes escriben la función calendar auto. Ustedes en este caso van a cerrar la función porque acá te va a identificar dentro de los datos que tiene en su modelo, le dan Enter y va a escribir toda la columna con referencia a la fecha más antigua que ustedes tengan y va a tomar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y ahí les creo esa tabla completa, con todas las fechas que están y cumplen las condiciones que si se fijan no hay ninguno de estos valores que se repite. Tengan en consideración eso, que ningún valor se puede repetir, que no existan espacio acá, por ejemplo, que el 28 no esté, el 21 no esté, y el 30 sí, siempre tiene que estar completa. ¿Ya? Y acá después ustedes tendrían que agregar una nueva columna. Por ejemplo, acá ustedes agregan una nueva columna. Esta columna yo la voy a llamar mes. Acá voy a poner la función mon, la función de meses. Acá me pide que haga una referencia con respecto a una tabla de fechas. Esta tabla de fechas lo voy a hacer con respecto a date. Entonces yo voy a poner date. Y acá está tomando de la tabla nueva que nosotros creamos, que se llama calendario 2. Esa fue la que recién creamos. Y de la columna fecha. Ahí va a ser el cálculo. Yo completo con el tabulador esto. Y me va a generar el mes. ¿Ya? Voy a hacer dos cositas más. Voy a aprovechar de crear una nueva columna. Acá voy a nueva columna. Voy a hacer exactamente lo mismo. Pero acá voy a poner el nombre del mes. Entonces acá uso la función format. Acá tengo que evaluar algo, te está diciendo evalúa y luego darle el formato. Acá también vamos a evaluar el calendario, la tabla, fíjense la tabla de calendario y la columna de fecha. Vamos a evaluar ese concepto de acá. Y acá tengo que darle un formato. Para el formato de meses yo quiero que tenga 3 letras nomás. Pongo así, 3 letras entre comillas y doy enter. Y una vez que cuando yo doy enter, acá me va a escribir los meses, ¿ya? Esta columna que está acá, que se llama mes, yo acá se lo recomiendo que para el tema de ordenar estas columnas, que queden, por ejemplo, voy a mostrarle acá lo que yo les quiero decir. Si yo voy acá, voy a crear un filtro, voy acá a mi tabla calendario 2, voy a poner acá los meses, voy a cerrar acá, tabla calendario 2, no, era esta, voy a poner nombre, ahí sí, voy a cerrar un poquito esto, mira esta que está acá. Si se fijan, si yo agrando esto, los meses están cambiados. Acá me lo están ordenando de forma alfabéticamente. ¿Ya? Pero nosotros necesitamos que los meses estén de forma ordenada. Por ejemplo, enero, febrero, marzo hasta diciembre. Pero acá no está de esa manera. ¿Cómo se arregla eso? Para eso nosotros tenemos que ordenar este nombre del mes con la columna de mes que nosotros pusimos que tiene un valor. Y para hacer eso, voy acá al nombre del mes, voy acá en herramientas de columna y pongo ordenar columnas por, y lo voy a ordenar por mes. Lo pongo ordenar por mes y como enero está identificado como el mes 1, va a ordenar de esa manera. Acá como los números se pueden ordenar de mayor a menor, esto lo va a ordenar. 1 va a identificar que es enero, ya está bien. 12 es febrero, 13 es marzo.
y como los números uno lo puede ordenar de mayor a menor, va a quedar ese orden y te va a dejar lo que yo te quiero mostrar. Te fijas, ahora está enero, febrero hasta diciembre, está de manera ordenada. Entonces voy a volver acá a mi tabla de calendario y así yo podría seguir agregando más funciones acá. Voy acá a inicio, pongo una nueva columna. Tenemos que crear una nueva columna, voy a agrandar acá y yo acá podría agregar la función año. Y buscar la función año y también exactamente lo mismo de la tabla calendario 2, pero de la columna fecha, que es esta que está acá. Estamos haciendo todos los cálculos con respecto a eso. Doy enter y de esa manera yo creo el año con respecto a la fecha. Ya, voy a volver de nuevo acá a la función calendar auto y les comento que no es siempre bueno usar esta función. Una función bastante curiosa que hace eso. Pero a veces pasa que supongan que usted dentro del modelo, yo acá tengo el modelo, acá lo único que nosotros estamos identificando fechas de algún suceso que pasó, en esta tabla que se llama sector. Acá, que es en esta tabla que está acá que se llama sector. Pero a veces pasa que dentro de su modelo tienen una fecha, que supongamos que acá tengo los jefes de turno que están acá, y supongamos que ustedes tienen la fecha de nacimiento de los jefes de turno, y supongan que tienen la mala suerte, que tienen un jefe de turno que nació en 1930. Entonces, Calendar Auto va a identificar esa fecha y va a crear una tabla de fechas desde 1930 hasta el día de hoy, hasta los días que tengan datos dentro de su modelo. Entonces, yo les recomiendo que no lo hagan de esa manera si es que no tienen ese tipo de datos. Hay otra forma de hacer exactamente lo mismo. Voy a mostrar solamente cómo podrían hacerlo. Crean una nueva tabla. Y existe otra función, que es la función simplemente calendar, que es esta función calendar. Y acá tienen que decirle desde qué fecha quieren comenzar su tabla. Entonces yo voy a colocar acá date. Y acá uno incluso puede usar funciones. Por ejemplo, voy a poner la función min. O sea, la otra manera de cómo hacer esto, usen la función calendar. Acá les una fecha de comienzo, una fecha de fin. Ponen la función date. Acá ustedes especifican el año, 2016, porque tengo datos del 2016 dentro de este modelo. El mes que comienza, el primer mes, el 01. Pongo así. Después la fecha de término. Tienen que considerar toda la fecha, entonces 2016, el mes 12 del día 31. Ahí doy enter y ya tengo mi tabla ya hecha. Y acá se podría seguir agregando otras columnas. Ya, pero en el caso que ustedes quisieran hacer esto mismo, sin necesidad de estar escribiendo código por código para cada una de estas fechas, como lo teníamos anteriormente, que era, si no me equivoco acá, calendario 2, que para esta columna yo creé esta fórmula, para esta columna creé esta fórmula, para esta también, para esta también. Ya existe otra forma, que es esta que está acá, que se llama add-column, que les permite agregar columnas a medida que van creando una función. Se creó esa función, se creó la tabla de fechas. Para esto se creó el año, que acá dice, va a decir año en la parte del encabezado, acá encabezado mes. Y así van generando todo eso sin la necesidad de estar creando columna por columna. Solo en un solo código agregan todo esto. ¿Existen más maneras mejor que esta? Sí, existe. ¿Ya? Entonces, eso fue con referente a DAX. Ahora vamos a ir con Power Query. Acá es tema de gusto. Ustedes pueden hacer como ustedes más les parezca. Se van a Power Query, van a transformar datos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora directamente con Power Query. Vamos a crear una nueva consulta. Vamos a esperar que carguen los datos que están acá. Y pueden ir directamente acá de nuevo origen a consulta en blanco, como que vamos a crear una función, una lista de fechas, o directamente desde acá, clic derecho, una consulta en blanco. Yo por lo general yo lo hago de esta manera, acá abajo, pero perfectamente acá arriba funciona. O consulta en blanco, y acá se me crea una lista, o sea, se me crea una función, yo tengo que escribir la función. Entonces voy a poner list date
era esta, list name, o sea, como me copió de nuevo el list day, le doy enter y acá ya hay una función predeterminada donde yo tengo que completar los datos. Entonces acá yo tengo que decir cuándo comienzan mis datos. Comienza el 01 del 01 del 2016. ¿Cuántos días yo quiero contar con respecto a esto? Voy a contarlo con respecto a 1000 días. El incremento creo que sea de 1. Pongo la función invocar y acá yo genero mi lista. Yo después esto lo transformo a tabla, voy acá a tabla. Y cuando se me cree la función, le doy a aceptar acá, se me crea la función en tabla. Acá puedo cambiar nombre. Ya lo interesante de acá, que cuando yo pongo agregar columnas, yo acá puedo ir agregando. Por ejemplo, quiero agregar el año, agrego el año. Voy de nuevo aquí mismo, pongo acá, fíjense, agregar columnas, fechas. Voy acá a mes, voy a agregar el mes. Ahí como lo habíamos hecho en la forma anterior, voy a hacer exactamente lo mismo acá con esta. Fechas, acá voy a poner el mes, voy a poner el nombre del mes y acá tengo enero, febrero. ¿Ya? Y por último puedo seguir agregando más cosas como por ejemplo acá el trimestre del año. Entonces, y así yo voy agregando más cosas adicionales acá en mi otra tabla calendario que yo había creado. ¿Ya? Entonces, voy a llamarle tabla calendario en Power Query. Y todo esto lo hicimos a través de una lista, cosas que ya vienen, entre comillas, como un poquito más escondidas dentro de Power BI, pero si ustedes la pueden dominar, pueden crear su tabla de calendario directamente desde acá, sin necesidad de usar el lenguaje DAX. Pongo cerrar y aplicar, y esta tabla que yo creé se me va a crear dentro del modelo. Entonces, esperemos que esté cargando nuestros datos, van a cargar, dice tabla de calendario Power Query, se está cargando. Y una vez que ya se cargue, voy a cerrar acá y voy acá a mi tabla calendario, que es la que yo acabo de crear inicialmente. Entonces tienen dos formas de cómo crear tablas calendario en Power BI. Tienen una con DAX, que las había mostrado anteriormente. Lo ideal, si trabajan con DAX, yo les recomiendo que usen esta función de add column, y vayan agregando cada una de las funciones que ustedes quieren que aparezca dentro del modelo. Yo les recomiendo que lo hagan de esa manera, para que no tengan que estar agregando columna por columna, que es bastante tedioso. Mejor una sola línea escriben todo y se van agregando columnas por columna. Y la otra es que le había enseñado yo recién, hacerlo con Power Query. Está acá, el calendario con Power Query. Y la otra directamente crearlo con Power Query. ¿Ya? Ahí tienen dos opciones, ustedes elijan la mejor y recuerden seguir a este canal y tienen mi información en LinkedIn y tengo un Instagram. Yo realizo capacitaciones que sí, si están interesados, comuníquense conmigo y nos estamos viendo para una siguiente ocasión. Y si quieren más videos como estos, por favor apoyen este canal, suscríbanse y comenten, que sería un gran apoyo para mí. Que sí, muchas gracias, nos estamos viendo para una próxima ocasión con Power BI Minería, con PBI Minería. Muchas gracias, que estén bien. Chao.